¿A dónde vas? Has deshecho la maleta muy rápido. Nadie te va a conceder el divorcio. Una voz aguda resonó detrás de Caterina. Se giró justo a tiempo para ver a su marido levantar el puño, apuntando a su estómago. Pero se quedó paralizado, y su ira se disipó en el instante en que vio quién había salido del cuarto de baño. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy os traemos una historia que nos recuerda que, a veces, el viaje más largo es el que nos lleva de vuelta a nosotros mismos, incluso en los momentos más oscuros de la vida. La fuerza para empezar de nuevo suele estar escondida en nuestro interior. Si esta historia te emociona, por favor, apóyanos con un me gusta y suscríbete. Ahora, ponte cómodo. Estamos a punto de empezar. Katia recordaba aquel último día con su madre con una claridad inquietante, como si el tiempo se hubiera detenido para grabar cada detalle en su memoria. El aire de la mañana estaba impregnado del cálido aroma de la canela y la vainilla. Su madre estaba horneando sus bollos favoritos. Una melodía suave y melancólica flotaba en el apartamento. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, derramando una luz dorada sobre la mesa de la cocina de su pequeño piso en el tercer piso. «Katia, ven a desayunar», la llamó su madre con ternura, alisándole un mechón de pelo con el dorso de la mano. Katia, de 7 años, entró corriendo. La mesa estaba puesta para dos platos, 2 tazas, y en el centro, un pequeño ramo de flores silvestres arregladas en un viejo tarro de mayonesa. «Mamá, ¿por qué estás tan guapa hoy?», preguntó Katia con inocente curiosidad. Irina estaba diferente, especial, radiante. Llevaba su mejor vestido azul, un toque de pintalabios y el pelo cuidadosamente trenzado. «Porque quiero estar guapa para mi princesita», respondió su madre con una sonrisa, besándola suavemente en la cabeza. «Y porque cada día contigo es una celebración. Quiero que lo recuerdes». Katia no tenía ni idea de que era un adiós. Después del desayuno, fueron al parque. Su madre estaba más callada de lo habitual, pero le cogía la mano con fuerza. Se sentaron en su banco favorito junto al estanque y echaron migas de pan a los patos. «Katia», dijo Irina de repente con voz seria, «¿sabes cuánto te quiere mamá?». «Sí», respondió Katia. «Y yo te quiero más que a nadie en el mundo». «Pase lo que pase, recuerda eso», dijo su madre, mirando a los ojos de su hija. «Siempre estaré contigo, siempre en tu corazón». Había algo extraño en su tono. Katia levantó la vista y vio lágrimas en las mejillas de su madre. «Mamá, ¿estás llorando?». «No, cariño, es solo el viento», dijo Irina, secándose suavemente la cara. «Pero, ¿y si no estás aquí? ¿Cómo sabré qué hacer?», preguntó Katia, de repente insegura. «Escucha a tu corazón, cariño», le susurró su madre. «Siempre te guiará. Y recuerda, eres fuerte, mucho más fuerte de lo que crees». Esa noche, Irina le leyó un cuento a Katia, un cuento de hadas sobre una princesa que, tras un largo y difícil viaje, finalmente encontró el camino a casa. Katia se quedó dormida con el suave murmullo de la voz de su madre, que le decía que todos tenemos un lugar en este mundo. Pero cuando llegó la mañana, su madre no se despertó. Su vecina, la tía Valia, habló con los médicos sobre el corazón de Irina. Katia no lo entendía. ¿Cómo podía un corazón dejar de latir? ¿No se suponía que latía para siempre? «¿Dónde está mi mamá?», preguntaba una y otra vez, dirigiéndose a todos los adultos que veía. «Tu madre está enferma», le respondían con inquietud, desviando la mirada. Katia esperó. La gente se pone enferma y luego se cura. Su madre volvería. Estaba segura de ello. Pero una semana después, aparecieron caras desconocidas en su casa. Una mujer con un traje severo le habló con fría indiferencia. «Te llevaremos a un lugar seguro. Allí hay muchos otros niños». «No quiero ir con otros niños», gritó Katia, con la voz quebrada por el miedo. «Quiero a mi mamá». Se aferró al marco de la puerta, resistiéndose. «Tu madre se ha ido», dijo la mujer con tono seco. «Ahora tienes que crecer, ya tienes 7 años». En ese momento, Katia aprendió lo que significaba ser adulto. Estar solo. El orfanato se encontraba a las afueras de la ciudad, un edificio de ladrillo desgastado con largos pasillos que resonaban y olían a desinfectante y comida recocida. En el dormitorio había 12 camas de hierro en fila, todas pintadas de un tono verde apagado. «Tu cama es la que está junto a la ventana»,
le informó secamente la profesora, Ana Petrovna. Las sábanas se cambian los miércoles. Hay que levantarse a las 7 en punto. Katia asintió en silencio, aferrándose a lo único que le quedaba, una fotografía de su madre enmarcada en madera desgastada. «Será mejor que escondas eso», le susurró la niña de la cama contigua. «Aquí lo roban todo». Se llamaba Lena. Tenía 9 años y ya conocía todas las reglas para sobrevivir. «¿Tienes algún familiar?», le preguntó con cautela aquella primera noche. «No lo sé», respondió Katia con sinceridad. «Eso no es bueno», suspiró Lena. «A los niños sin familia no los recogen». Katia aún no entendía lo que significaba llevar. ¿Acaso no era el mejor lugar del mundo el hogar con tu madre? Los días pasaban en una monotonía aburrida. Despertarse, desayunar, ir al colegio, comer, hora de silencio, cenar, apagar las luces. Katia aprendió rápido, no destacar, no llorar delante de los demás y cómo estirar un caramelo en 8 porciones diminutas para que le durara toda la semana. Y, aún así, no perdía la esperanza. Creía que su madre simplemente estaba en el hospital, recuperándose, y que pronto vendría a buscarla. Esa creencia la ayudaba a conciliar el sueño bajo mantas desconocidas y a despertarse entre paredes desconocidas. 6 meses después, un hombre llegó al orfanato. Llevaba un traje gris a medida y desprendía un aire de importancia. El director revoloteaba a su alrededor como una camarera atendiendo a su invitado más distinguido. La profesora llamó a Katia Kirilova. Ella se estremeció. Nadie la llamaba nunca por su nombre completo. Para todos, ella era simplemente Katia. En la oficina del director, un hombre la esperaba. La observó atentamente. Tenía los ojos grises como ella. Su mandíbula estaba apretada con la misma tranquila rebeldía. «Hola, Katia», dijo en voz baja. «Soy tu padre». En un instante, su mundo se tambaleó. Tenía un padre. Pero, ¿dónde había estado? ¿Por qué no había venido cuando murió su madre? ¿Por qué no había venido antes? «¿Dónde estabas?», preguntó con una voz más débil de lo que pretendía. El hombre bajó la mirada avergonzado. «No sabía que existías», admitió. «Tu madre nunca me habló de ti». «¿Por qué?», preguntó Katia con voz temblorosa. «Es una larga historia», respondió él con cautela. «Te la contaré cuando seas mayor». Se llamaba Kirill y le explicó que se la llevaría a vivir con él. Tenía una casa y una esposa, Victoria, que estaba deseando conocer a Katia. «¿Y mi mamá?», preguntó ella con un destello de esperanza en la voz. «Se pondrá mejor y vendrá a buscarme, ¿verdad?». Kirill se agachó para mirarla a los ojos y le habló con tono suave. «Katia, tu madre no se va a poner mejor», le dijo. «Ha muerto». La palabra la golpeó como un trueno. «Muerta, no enferma, no ausente, muerta. ¿Para siempre?», susurró con los ojos muy abiertos por el miedo. Kirill asintió con la cara ensombrecida por la tristeza. Y en ese momento, algo frágil dentro de la niña de 8 años se rompió, algo que nunca llegaría a sanar del todo. La casa de Kirill era grande y luminosa, con techos altos y suelos de parqué pulido. Todo estaba impecable, ordenado, suave. Katia sintió la necesidad de respirar con cuidado por miedo a perturbar la perfección inmaculada. Victoria los recibió en la puerta. Una mujer de unos 40 años con ojos marrones y una sonrisa cálida y acogedora. «Por fin nos conocemos», dijo con cordialidad, extendiendo la mano. «He esperado tanto tiempo para verte». Katia le estrechó la mano en silencio. La casa olía ligeramente a flores y a repostería casera, casi como la cocina de su madre. Pero no del todo. «¿Le enseñas tu habitación a Katia?», preguntó Kirill. La habitación era enorme, el doble de grande que la diminuta cocina que había compartido con su madre. Estaba llena de muebles nuevos, juguetes que nunca había tenido y cortinas adornadas con alegres flores. «Si hay algo que no te guste, lo cambiaremos», dijo Victoria con amabilidad. «Ahora este es tu hogar». «Gracias», susurró Katia, insegura. ¿Pero era realmente su hogar? ¿Podría llamarse hogar un lugar que no olía a la crema de manos de su madre, donde el suelo no crujía al pisar? Los primeros meses de su nueva vida le resultaron extraños. Empezó en un colegio nuevo, comía en una mesa grande y se dormía en una cama más blanda que ninguna otra que hubiera conocido. Victoria era paciente y atenta, le leía cuentos por la noche, le compraba ropa bonita y la llevaba al médico.
¿Qué tal el colegio?, le preguntaba durante la cena. Bien, respondía Katia. ¿Has hecho amigos? Todavía no. No pasa nada, decía Victoria con una sonrisa alentadora. Hay tiempo. Kirill seguía siendo un misterio, educado pero distante. Durante la cena le preguntaba por el colegio. De vez en cuando le hacía pequeños regalos. Pero no había calidez en su mirada. ¿Qué tal las matemáticas?, le preguntó una noche. Bien. Si alguna vez necesitas ayuda, solo tienes que pedirla. Vale, volvió el silencio. Él no sabía cómo expresar sus sentimientos. Victoria se lo explicó con delicadeza una noche. Kirill está muy afectado por todo esto, dijo. Es solo que no sabe cómo demostrarlo. Se había perdido toda su infancia. Katia asintió, pero en el fondo no podía entenderlo. Si realmente sentía remordimiento, ¿por qué no la abrazaba? ¿Por qué no le leía cuentos antes de dormir? ¿Por qué no la llamaba rayo de sol, como solía ser su madre? Los años pasaron. Katia se fue adaptando poco a poco a su nueva vida. Con el tiempo, empezó a llamar papá a Kirill y se refería a Victoria simplemente por su nombre de pila. Se acostumbró a la casa espaciosa, a las comidas sanas, a la ropa elegante y a los continuos regalos pensados con cariño. A los 14 años, había hecho sus primeras amigas de verdad. A los 16, tuvo sus primeras citas. Kirill había empezado a interesarse más por su vida. Victoria la ayudó a elegir el vestido perfecto para el baile de graduación. «Te has convertido en una joven muy hermosa», le dijo Victoria con orgullo. «Igual que tu madre». Sin embargo, en el fondo, Katia seguía esperando a que la vida comenzara de verdad, a un momento de claridad, a una revelación que le dijera quién era realmente. La respuesta llegó el día de su 18º cumpleaños. Mientras ordenaba el armario de Victoria, se topó con unas cajas viejas. Dentro encontró un paquete de cartas atadas con una cinta pálida. La letra de los sobres la dejó helada. Era inconfundiblemente la de su madre. «Kirill, te lo ruego, no vengas a buscarnos. Katia cree que no tiene padre. Deja que siga creyéndolo. Tú ya tomaste tu decisión, ahora yo tomo la mía. Solo te pido una cosa, si me pasa algo. Cuida de nuestra hija, ella no tiene la culpa de nada». Katia volvió a leer la carta, y otra vez. Su madre sabía dónde encontrarlo. Había tomado la decisión consciente de no decírselo. Y Kirill, él también lo sabía, y aún así, se había mantenido alejado. La última carta estaba fechada un mes antes de la muerte de su madre. «Los médicos dicen que no me queda mucho tiempo. Katia no debe saber nunca la verdad. Deja que crea que tu reaparición fue una coincidencia. Que nunca sepa que ambos elegimos nuestro camino». Sin pensar en ella, a Katia le temblaban las manos mientras guardaba las cartas en la caja. Ahora lo entendía. Entendía por qué su madre lloraba en silencio por las noches, creyendo que su hija estaba dormida. Entendía por qué ningún otro hombre había entrado nunca en su casa. Entendía por qué Kirill la miraba con esa extraña y distante tristeza en los ojos. Ambos la habían traicionado, incluso antes de que ella naciera. Su madre había enterrado la verdad. Su padre se había mantenido alejado cuando más lo necesitaba. Victoria la encontró sentada en la cama, llorando sobre las cartas. «¿Las has leído?», le dijo con delicadeza, sentándose a su lado. «¿Por qué no me lo has dicho antes?», preguntó Katia entre lágrimas. «¿Por qué no me lo has dicho antes?», preguntó Katia entre lágrimas. «Porque tu madre me pidió que no lo hiciera», respondió Victoria con delicadeza. «Y porque algunas historias son demasiado complejas para que una niña las entienda. Pero ahora ya eres mayor, ahora puedes elegir qué hacer con la verdad». Esa noche, Katia se sentó junto a la ventana durante mucho tiempo, contemplando la tranquila ciudad. En algún lugar más allá de aquellos tejados, había personas que vivían vidas con historias sencillas. Personas que sabían por qué sus padres habían permanecido juntos o por qué no lo habían hecho. Personas que entendían de dónde venían. Su historia, sin embargo, era diferente. Era una historia de amor que no había sobrevivido a las circunstancias. Una madre que había elegido el orgullo por encima de la lucha. Un padre que había elegido la paz por encima de la responsabilidad. Y una hija que había pagado el precio de decisiones que nunca le habían correspondido tomar. Pero a la mañana siguiente, algo cambió. Durante el desayuno,
Katia miró a Victoria, que le daba de comer gachas con una cuchara. Se volvió hacia Kirill, que le preguntó torpemente qué planes tenía para ese día. Y en ese momento, una tranquila comprensión se apoderó de su corazón. La familia no es solo sangre. La familia está formada por aquellos que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles, aquellos que intentan reparar el pasado con su presencia, no solo con disculpas. Papá dijo con claridad. Kirill levantó la vista, sorprendido. ¿Me hablarás de mamá?, preguntó ella, ahora con voz más suave. ¿Cómo era la primera vez que la viste después de 10 años? Una sonrisa auténtica se dibujó en su rostro, no por cortesía sino sincera. Tu madre, comenzó con calidez, era la chica más guapa del instituto, y la más testaruda. En ese momento Katia comprendió algo más. La infancia había terminado. Pero la vida real, acababa de empezar. La biblioteca del instituto se convirtió rápidamente en el segundo hogar de Katia. La luz del sol entraba suavemente por las altas ventanas y se posaba sobre las filas de estanterías viejas. El aire traía el olor del papel viejo y el silencio. Era un santuario, lejos del ruido de las conversaciones de sus compañeros de clase y sus interminables preguntas sobre la familia. En otoño de su primer año, se apropió de una mesa en el rincón más alejado de la sala de lectura, junto a la última ventana. Se convirtió en su refugio diario, un lugar para leer, tomar notas e imaginar un futuro que aún le parecía incierto y definido. Una tarde de octubre, una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Disculpa, ¿está ocupado este asiento?» Katia levantó la vista de su libro de texto. Un chico alto estaba de pie frente a ella, sosteniendo una pila de libros de medicina. Su cabello oscuro se rizaba ligeramente en los bordes del cuello, y sus ojos grises se encontraron con los de ella con tranquila atención. «Todos los asientos están ocupados», añadió, señalando la sala abarrotada detrás de él. «Por supuesto», respondió ella, apartando sus cosas. «Adelante». Él se sentó frente a ella y abrió un grueso libro de anatomía. Katia le echó un vistazo, tenía la expresión concentrada y sus largos dedos pasaban delicadamente las páginas. Parecía absorto, pero no distante. Había algo en él que le transmitía calma, equilibrio, le resultaba familiar. Aunque aún no sabía explicar por qué, había algo en él que le inspiraba confianza. Semyon, se presentó él al cabo de media hora. «Katia», respondió ella, esbozando una pequeña sonrisa. «¿Estudias medicina?», añadió él, señalando con la cabeza el libro de texto que claramente estaba destinado a la educación primaria. «¿Quieres trabajar con niños?» ¿Trabajar con niños? Katia dudó. No estaba segura de si eso era lo que realmente quería o si simplemente había elegido un camino seguro en el que nadie le haría demasiadas preguntas personales. «Los niños son sinceros», dijo ella por fin. «Es más fácil tratar con ellos que con los adultos». Semyon sonrió como si entendiera más de lo que ella había dicho. «Quiero curar a la gente», dijo simplemente. «Creo que es lo único que realmente importa». Había una tranquila certeza en su voz, no arrogancia, sino la calma convicción de alguien que había encontrado su propósito. Y así comenzó su amistad. Día tras día, volvían a la misma mesa de la biblioteca. Semyon se preparaba para sus exámenes de cirugía, mientras Katia se sumergía en la psicología infantil. Hablaban poco, pero su silencio compartido se convirtió en algo reconfortante, familiar, tácito y estabilizador. Una tarde, mientras ella tomaba apuntes durante una clase, él se inclinó ligeramente hacia ella. «Tienes unas manos preciosas», le dijo con delicadeza. Ella se sonrojó y rápidamente las escondió debajo de la mesa. «No seas tímida», añadió él con una suave sonrisa. «Te lo digo como futuro médico. Tienes manos de sanadora». «No sé curar», murmuró Katia. «Sí que sabes», respondió él. «Solo que aún no lo sabes». En noviembre, dieron su primer paseo juntos. El parque de la ciudad estaba casi desierto, el suelo cubierto de hojas amarillas que crujían bajo los pies. En lo alto, el estanque reflejaba el cielo sombrío y las ramas desnudas de los árboles. «Háblame de tu familia», dijo Semyon mientras se sentaban en un banco junto al agua. Katia se tensó. Era una pregunta que siempre había temido. «Vivo con mi padre y su esposa», respondió con cautela. «¿Qué más quieres saber?» «No sé, ¿a qué se dedican?».
¿Qué opinan de tus estudios? No estaba entrometiéndose, solo quería comprenderla mejor. Mi padre es un hombre de negocios, serio y reservado. Victoria es amable y atenta. Son buenas personas. Ella miró fijamente al agua, tratando de expresar el sentimiento que tanto le pesaba. Pero a veces, dijo en voz baja, siento que estoy viviendo la vida de otra persona, como si me hubieran asignado el papel de la hija agradecida en la hermosa historia de otra persona. Hubo una larga pausa. Entonces Simeón le tomó la mano y la estrechó con delicadeza. Yo veo tu verdadero yo, dijo con voz firme y sincera. Eres amable, inteligente y muy solitaria, pero eso pasará. ¿De dónde venía esa certeza? Porque ahora ella no estaba sola. No hubo grandes declaraciones ni promesas eternas, solo algo mucho más profundo, comprensión. El invierno pasó casi sin darse cuenta. Se veían todos los días, pero ninguno de los dos lo consideraba una relación. Simeón acompañaba a Katia a casa desde la biblioteca, le compraba té caliente en la máquina expendedora cerca del instituto y la ayudaba con sus ensayos de pedagogía, aunque sus estudios no tenían nada que ver con los de ella. Nunca me preguntas por mi madre, dijo Katia una tarde de febrero mientras paseaban por un callejón cubierto de nieve. La nieve crujía suavemente bajo sus botas y su aliento se convertía en nubes pálidas. Te lo preguntaré, respondió Simeón con calma, cuando estés lista para contármelo. Y si nunca estoy lista, entonces nunca te lo preguntaré. Todo el mundo tiene derecho a sus propios secretos. Katia se detuvo en seco y lo miró fijamente. Cualquier otro chico habría insistido a estas alturas, le habría hecho preguntas indiscretas, se habría ofendido por su silencio, le habría exigido sinceridad como prueba de confianza. Pero Simeón no. Mi madre murió cuando yo tenía 7 años, dijo, sorprendiéndose incluso a sí misma. Viví en un orfanato. Mi padre me encontró un año después. Fue duro. Incluso ahora a veces me despierto pensando que está en la cocina, preparando el desayuno y esperándome. Simeón la rodeó con sus brazos, no con urgencia ni pasión, sino con un consuelo tranquilo e inquebrantable. Y en ese abrazo, algo dentro de Katia se suavizó. Un nudo que había atado su corazón durante años comenzó a aflojarse. Gracias, susurró contra su hombro. ¿Por qué? Por no decir algo cliché, como el tiempo cura todas las heridas, o todo va a estar bien. El tiempo no siempre cura, respondió Simeón en voz baja. A veces solo te enseña a vivir con el dolor. La primavera de su segundo año lo cambió todo. Simeón empezó a cogerle la mano abiertamente. Iban al cine, al teatro. Katia le presentó a Victoria y a Kirill. Su padre se mantuvo impasible, pero aprobador. Victoria, sin embargo, estaba encantada. Es un buen chico, dijo después de conocerlo. Se nota lo mucho que se preocupa por ti. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Katia, curiosa. Por cómo te mira, respondió Victoria. Eso no se puede fingir. Katia aún no entendía del todo lo que significaba amar profundamente. Pero junto a Simeón, ya no se sentía como la huérfana no deseada o la hija adoptiva agradecida. Se sentía ella misma, simplemente Katia. Una joven viva, que respiraba y tenía derecho a sus propias emociones. Tengo miedo, confesó una tarde de mayo. Estaban sentados en su banco habitual del parque. Los castaños estaban en flor y el aire estaba impregnado del dulce aroma de las flores primaverales. ¿De qué tienes miedo?, le preguntó él. De que esto termine. De que te dé cuenta de que no soy tan especial y me dejes. Simeón se volvió hacia ella, con expresión seria. Katia, mírame. Ella levantó los ojos, vacilante. No voy a ir a ninguna parte, a menos que tú me pidas que me vaya. ¿Y si algo nos separa? ¿Las circunstancias?, preguntó ella en voz baja. ¿Qué circunstancias?, respondió él. Katia no lo sabía, no podía nombrarlo. Solo había un miedo persistente, una convicción silenciosa de que todo lo bueno de su vida era temporal, que algún día todo desaparecería. No lo sé, susurró ella. Solo tengo miedo. Entonces tengamos miedo juntos, dijo Simeón con una sonrisa amable. Y enfrentemos esos miedos juntos. Su tercer año trajo los primeros pasos reales hacia un futuro compartido. Simeón se matriculó en la Facultad de Medicina con planes de convertirse en cirujano. Katia se preparó para sus prácticas docentes en una escuela local después de la universidad. Me voy a quedar aquí, le dijo Simeón una noche durante la cena en una pequeña cafetería.
Trabajaré en el hospital de la ciudad, y quizá dentro de unos años abramos nuestra propia clínica. Lo dijo en plural, nuestra clínica, como si sus futuros estuvieran indisolublemente entrelazados. ¿Y tú?, le preguntó. Katia se detuvo un momento. Quiero trabajar con niños de entornos desfavorecidos, dijo pensativa, para ayudar a aquellos que se sienten invisibles, porque sé lo que es. Sentir que no importas. Semyon se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Te necesito, le dijo en voz baja, con sinceridad inquebrantable. Te necesito de verdad. Pero, hacia el final de su tercer año ocurrió algo inesperado. Semyon recibió una oferta de trabajo, un contrato de 3 años con una organización médica internacional, una oportunidad para formarse en algunas de las clínicas más prestigiosas de Europa. Es la oportunidad de mi vida, le dijo, lleno de entusiasmo. La experiencia, la formación. Me convertiré en el médico que siempre he querido ser. Enhorabuena, dijo Katia, esbozando una sonrisa forzada. Pero por dentro su mundo comenzó a desmoronarse. Así es como termina, pensó. Todo lo bueno acaba pasando. Katia, dijo Semyon con voz firme. Quiero que vengas conmigo. Ella lo miró incrédula. ¿Qué? Cásate conmigo, dijo él con tranquila determinación. Nos casaremos y te irás conmigo. Allí también necesitan profesores, especialmente los que hablan varios idiomas. Su corazón latía tan fuerte que ahogaba todos los demás sonidos a su alrededor. Semyon, no respondas ahora, la interrumpió él con suavidad. Piénsalo. Tenemos hasta otoño. Pero no era cierto. Una semana después llegó una carta. Las condiciones del contrato habían cambiado. Tenían que marcharse en un mes. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Semyon cuando se encontraron en el parque una tarde de junio. La puesta de sol proyectaba reflejos dorados sobre la superficie del estanque. Las madres jóvenes paseaban con sus cochecitos, mientras que las parejas de ancianos lanzaban migas a los patos. No lo sé, admitió Katia en voz baja. Todo está sucediendo muy rápido. No estoy preparada. ¿Preparada para qué? ¿Para casarse? ¿Para mudarse al extranjero? ¿Para dejarlo todo atrás y empezar una nueva vida desde cero? Semyon se quedó callado durante un largo rato. Luego suspiró profundamente. Entonces rechazaré la oferta. ¿El contrato?, exclamó Katia. No, no puedes. Es tu sueño, tu futuro. Tú también eres mi futuro, dijo él en voz baja. Semyon, no digas eso, te arrepentirás, quizá no ahora. Pero dentro de unos años mirarás atrás y te darás cuenta de que has renunciado a la mejor oportunidad de tu vida, todo por una chica. Por la chica que amo, la corrigió con delicadeza. Si no me voy también me arrepentiré. Le acarició el rostro con ternura. Está bien, dijo él. Entonces me iré. Pero te esperaré todo el tiempo que sea necesario. Y si conoces a otra persona, no lo haré. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque ya te he conocido a ti. La víspera de su partida caminaron juntos hasta el amanecer, hablando de todo y de nada, tejiendo sueños sobre el futuro. Semyon prometió escribirle todas las semanas. Katia prometió que consideraría reunirse con él en un año. Quizá para entonces me haya recuperado, dijo ella, apoyándose en su hombro. Quizá sea lo suficientemente valiente como para cambiarlo todo. No te precipites, respondió Semyon con calma. Cuando estés lista lo sabrás. A la mañana siguiente, él se marchó. Katia se quedó en el andén del tren, viendo cómo el vagón desaparecía en el horizonte. De repente, el mundo se quedó en silencio, como si alguien hubiera apagado la música en mitad de un baile. Al principio, ella esperaba ansiosa sus cartas. Semyon cumplió su promesa. Le escribía con regularidad y le contaba historias sobre su trabajo, las ciudades por las que pasaba y la gente que conocía. Le preguntaba por sus estudios y sus sueños, sin presionarla nunca para que se decidiera. Pero cada línea estaba impregnada de una esperanza silenciosa. Katia, por su parte, le respondía cada vez menos. Con cada carta, le resultaba más difícil encontrar las palabras, más difícil admitir que su vida se había estancado, que pasaba los días en la biblioteca, siempre en su mesa de siempre, que seguía paralizada por el miedo, incapaz de tomar decisiones que pudieran cambiarlo todo. Entonces, en otoño de su último año en el instituto, llegó un nuevo profesor, Andrei Nikolaevich. Era joven, ambicioso y excepcionalmente culto.
Impartía seminarios de pedagogía social con perspicacia, elocuencia y una presencia que imponía respeto en la sala. Katia llamó su atención de inmediato. «Excelente trabajo», le dijo después de su presentación. «¿Has pensado alguna vez en dedicarte a la carrera académica?» El elogio la tomó por sorpresa. Desde Semyon, nadie le había hablado así. «Me gustaría trabajar directamente con niños», respondió ella con modestia. «De una manera más práctica». «Es una pena», dijo Andrei con una sonrisa pensativa. «Tienes un gran potencial para la investigación seria». Poco después, comenzó a invitar a sus mejores alumnos a seminarios informales en una cafetería de lujo en el centro de la ciudad. Allí, entre tazas de café intenso y jazz suave de fondo, hablaba sobre las oportunidades, la ambición y cómo forjarse una carrera exitosa. «El talento no sirve de mucho sin los contactos adecuados», explicó. «Hay que saber presentarse, preferiblemente tomando un café caro y estar en el lugar adecuado en el momento adecuado». Katia escuchaba fascinada. Ese mundo era completamente nuevo para ella. Un mundo de visión, prestigio y potencial ilimitado. «Podrías llegar muy lejos», le dijo Andrei una noche, cuando estaban solos. «Si estás dispuesta a salir de las sombras». «¿Qué sombras?», se preguntó ella. «Las sombras de su pasado, de la humildad, de la inseguridad crónica». Y él no se equivocaba. Katia había estado viviendo en las sombras, del dolor de la infancia, de la gratitud silenciosa, de las expectativas de los demás. En diciembre llegó una carta de Semyon. La invitaba a pasar el año nuevo con él, a compartir unos días juntos y tomar una decisión definitiva sobre su futuro. Katia se sentó con la carta en las manos, incapaz de responder. ¿Qué podía decir? ¿Qué había cambiado en los últimos meses? ¿Qué otra persona había entrado en su vida y le había mostrado un camino diferente? Andrei era mayor, más mundano. Con él se sentía importante, vista. Él le hablaba de su talento o de su potencial. No le pedía que cambiara de vida. Al contrario, la animaba a construir su futuro aquí. Con dedos temblorosos, finalmente escribió: «Semyon, lo siento, pero no puedo seguir esperando. La vida sigue adelante y yo debo vivir el presente, no el futuro. He conocido a alguien. Está aquí, a mi lado. Espero que lo entiendas. Te deseo felicidad». Envió la carta y lloró, no de alivio ni de alegría, sino con una extraña sensación de duelo. Sentía como si hubiera cerrado la puerta de una habitación llena de luz y calor, y hubiera entrado en otra, hermosa, pulida, pero innegablemente fría. 6 meses después, Andrei le pidió matrimonio. Fue en un elegante restaurante a la luz de las velas, con un anillo en una caja de terciopelo. Katia dijo que sí. Sonrió, pero en lo más profundo de su ser, una voz tranquila le susurró: ¿Es esto realmente amor? ¿Es así como se supone que se siente? El día de su boda, mientras se ponía el vestido blanco, Katia recordó las palabras de Semyon. «Cuando estés lista para decidir lo sabrás». Ahora por fin lo entendía. No había estado preparada. Y se dio cuenta. Demasiado tarde. Ahora entendía por qué mi madre lloraba por las noches. A veces, tomamos decisiones no con el corazón, sino con el miedo. Miedo a la soledad. Miedo a perder una oportunidad. Y solo más tarde comprendemos el verdadero coste de esas decisiones. Aún no me daba cuenta de que al decir sí, había sellado mi propio destino. La boda fue como una nebulosa. El grandioso escenario del restaurante imperial brillaba con candelabros de cristal y columnas de mármol. Rosas blancas adornaban todas las mesas. Los invitados, la mayoría de los cuales Katia no había visto nunca antes, se mezclaban con trajes a medida y vestidos elegantes. Todo era exquisito, de buen gusto, caro. ¡Qué novia tan impresionante!, susurraban las mujeres admirando su vestido. Andrei es un hombre afortunado, brindaban los hombres levantando sus copas. Katia sonrió y asintió educadamente, sintiéndose más como una actriz en la obra de otra persona que como la novia en su propia boda. Incluso Kirill y Victoria parecían perdidos, fuera de lugar entre los desconocidos bien vestidos. ¿Eres feliz?, le preguntó Victoria en voz baja cuando se quedaron solas en el baño de mujeres. Katia estaba de pie frente al espejo, arreglándose el pelo. En el reflejo vio a una mujer hermosa con un vestido blanco, pero sus ojos estaban distantes, vacíos. «Por supuesto que soy feliz», respondió automáticamente.
Andrei es un hombre maravilloso. No te estoy preguntando por Andrei, dijo Victoria con delicadeza. Te estoy preguntando por ti. Katia se quedó paralizada, con el peine suspendido en el aire. No sabía cómo responder. ¿Qué significaba feliz? Sabía reconocer la seguridad, la comodidad, la estabilidad. Pero, la felicidad, eso era algo diferente. Todo irá bien, dijo por fin. Estoy segura. Victoria la abrazó con cuidado procurando no arrugarle el vestido. Y en un tono que solo Katia pudo oír, añadió: la casa de tu padre siempre estará abierta. Katia no entendía por qué Victoria decía esas cosas, sobre todo el día de su boda. Le parecían extrañas y fuera de lugar. Pasaron la luna de miel en un resort exclusivo. Andrei se mostró atento y detallista, la colmó de regalos, reservó los mejores restaurantes y hablaba a menudo sobre su futuro. En 1 año o 2, pediremos una hipoteca, dijo una noche durante la cena, refiriéndose a un espacioso apartamento de 3 habitaciones en un barrio de lujo. Luego tendremos hijos, por supuesto, pero no de inmediato. Primero, tenemos que establecernos. ¿Y si yo quisiera tener un hijo antes?, preguntó Katia, entre juguetona y curiosa. Andrei la miró, ligeramente sorprendido. ¿Por qué tanta prisa? Tenemos tiempo. Primero están las carreras y las finanzas. Luego, como para suavizar el tono, añadió: pero, por supuesto, es nuestra decisión. Lo dijo con una sonrisa, aunque su voz transmitía la tranquila autoridad de alguien acostumbrado a planificar no solo su propia vida, sino también la de los demás. Los primeros meses de su vida matrimonial transcurrieron tranquilamente. Katia trabajaba como profesora. Andrei, por su parte, ascendía con paso firme en su carrera profesional. Las tardes eran tranquilas, cenaban en casa y luego veían películas. Los fines de semana iban al teatro o visitaban a sus amigos. Tienes mucha suerte de tener una esposa como Katia, solían comentar las esposas de los colegas de Andrei. Es tranquila y modesta, no como estas mujeres modernas y ambiciosas. Katia sonreía educadamente y asentía con la cabeza. Pero en su interior, algo inquietante estaba echando raíces. Una silenciosa sensación de que poco a poco estaba desapareciendo, convirtiéndose en poco más que una sombra proyectada por su exitoso marido. La primera señal de alarma llegó en otoño. Una tarde, Katia se quedó hasta tarde en la escuela para ayudar a un alumno con dificultades. Llegó a casa 1 hora más tarde de lo habitual. ¿Dónde estabas?, le preguntó Andrei en cuanto entró por la puerta. Su voz denotaba tensión. En la escuela, respondió ella. Misha necesitaba ayuda con las matemáticas. ¿Por qué no llamaste? Se me pasó el tiempo, lo siento. Andrei se acercó, su expresión era seria. Katia, somos una familia, y ser una familia significa tener responsabilidades los unos con los otros. Estaba preocupado. Lo entiendo, dijo ella en voz baja. Es culpa mía. La próxima vez llamaré. Bien, dijo él, abrazándola. Cuídate, te quiero. El abrazo fue cálido, pero su abrazo le pareció casi posesivo, demasiado fuerte. El invierno trajo consigo una nueva tensión. Una joven pareja vivía en el apartamento de arriba y sus discusiones resonaban con fuerza durante toda la noche. Katia sugirió acercarse a ellos amablemente e intentar hablar con ellos. ¿Por qué meterse en los problemas de los demás?, respondió Andrei, desconcertado. Presentemos una queja a la administración del edificio. ¿Podríamos intentar resolverlo primero de forma pacífica?, sugirió ella. Katia, eres demasiado ingenua, dijo él con dureza. La gente solo responde a la fuerza y a la autoridad, pero son personas como nosotros. No, dijo Andrei con frialdad, interrumpiéndola. Ellos no son como nosotros tenemos educación, tenemos modales, ellos no. No terminó la frase, pero Katia entendió la división tácita en la que él creía, su mundo, donde las personas se clasificaban en categorías, las dignas de respeto y las que no lo eran. Y no te entrometas en los asuntos de los hombres, añadió con voz baja y dura diferente a la que ella había oído antes. Solo quería ayudar. Pues ayuda aquí, en casa. Prepara la cena, no te metas en cosas que no entiendes. Katia se quedó en silencio. Algo en su interior se transformó de forma dolorosa. Pero se dijo a sí misma, solo está cansado. Todo el mundo tiene días malos. Luego llegó la primavera y con ella una alegría inesperada. Se enteró en el trabajo,
cuando unas náuseas repentinas interrumpieron una clase. El médico le confirmó que estaba embarazada de 5 semanas. Katia volvió a casa aturdida por la felicidad, ansiosa por compartir la noticia, imaginando la alegría en el rostro de Andrei. Pero cuando se lo contó, sus primeras palabras no fueron de alegría, sino frías y duras. ¿Qué has hecho? Katia parpadeó, confundida. Dijimos que aún no queríamos tener hijos, continuó él, alzando la voz. Pero Andrei, es nuestro hijo, dijo ella en voz baja. ¿No te alegras? ¿Entiendes lo que esto significa? Espetó él. Baja por maternidad, gastos, noches sin dormir. Pero siempre dijiste que querías tener hijos, cuando fuera el momento adecuado, la interrumpió él. No solo porque te apeteciera, su ira la asustó, instintivamente, retrocedió y se pegó a la pared. Lo siento, susurró. No quería. Ya es demasiado tarde para disculparse, dijo él con frialdad. Cuando dé a luz será invierno. Pero la próxima vez pide permiso. ¿Permiso para quedarme embarazada? Katia no entendía sus palabras, al menos no de inmediato. El embarazo fue difícil. Andrei mantenía una fachada de apoyo en público, sonriente, atento, cariñoso. Pero a puerta cerrada se volvía cada vez más frío, distante y exigente. No comas demasiado, le decía, mirando su plato. No quiero que mi mujer se convierta en una vaca. Pero el médico dice que tengo que comer bien, respondió Katia vacilante. A los médicos les pagan por decirles a las mujeres lo que quieren oír. Se burló Andrei. Estoy protegiendo tu figura. El bebé necesita vitaminas, sí. Pero más que eso, un niño necesita una madre sana, no una glotona. A partir de entonces, Katia empezó a comer menos. Escondía el requesón y la fruta y comía pequeñas porciones a escondidas mientras él estaba en el trabajo. ¿Por qué estás tan sensible?, le preguntó Andrei un día en que ella rompió a llorar sin motivo aparente. El embarazo no es una enfermedad. Millones de mujeres dan a luz sin montar un espectáculo. Tengo miedo, confesó Katia en voz baja. No sé cómo ser madre. El instinto te guiará, respondió él, restándole importancia. Solo asegúrate de que el bebé no interfiera en mi trabajo. Masha nació en marzo. Una niña pequeña y preciosa con unos suaves ojos grises. Katia se enamoró de ella al instante. Por primera vez en años, sintió una alegría auténtica y radiante. Se parece a ti, dijo Victoria, que llegó a la sala de maternidad con un ramo de flores con una tarjeta que decía, para la nueva mamá. Tiene los ojos de su madre, corrigió Katia con una sonrisa. Andrei vino a ver a su hija, pero solo durante 30 minutos. Se quedó detrás del cristal, miró a la recién nacida y murmuró, ni siquiera parece humana. Por supuesto que estoy feliz, les decía Katia a los demás. Estoy encantada de estar en casa con la niña, ha comenzado un nuevo capítulo. Pero en casa Andrei exigía silencio, precisión y obediencia. ¿Por qué llora?, espetó cuando Masha se despertó por la noche. Solo es un bebé, susurró Katia. Necesita que la calmen. Las otras madres saben cómo calmar a sus hijos. ¿Eres peor que ellas? Katia meció a Masha durante horas, cantándole suavemente las canciones de cuna que su madre le cantaba a ella, aterrorizada de que los llantos de su bebé perturbaran el sueño de Andrei. Te has descuidado, le dijo una mañana. Antes eras atractiva, ahora eres repugnante. Katia se miró en el espejo, ojos cansados, pelo enredado, una bata vieja que no le quedaba bien. ¿Cuándo se había convertido en eso? Tengo un bebé, murmuró. Estoy agotada, no tengo tiempo para estar perfecta. Solo las mujeres que saben gestionar su vida tienen tiempo para eso, respondió él con frialdad. Mira a las esposas de mis compañeros, todas tienen hijos y siguen estando guapas, contratan niñeras. Tú también tendrás una. Después de demostrar que puedes ser una madre decente y una esposa adecuada. Un año después, volvió a quedarse embarazada. Cuando Katia se lo contó, la reacción de Andrei fue inmediata y dura. Otra vez, dijo con voz llena de disgusto. No puedes cuidar de ti misma. Es tu hijo, dijo Katia en voz baja. Mi hijo no debería nacer de alguien tan irresponsable. Durante su segundo embarazo, Andrei se volvió aún más volátil. Empezó a gritar por las cosas más insignificantes, a lanzarle insultos y a menospreciarla de una forma que le hacía más daño que las palabras. Necesito dinero para el bebé, le dijo ella con delicadeza una tarde. ¿Para qué? Ya estás gorda y estúpida, le espetó él.
Solo piensas en comer y en tonterías. Los niños no necesitan ropa de diseño. Necesitan una madre que no avergüence a su padre. Tras el nacimiento de Dani, los malos tratos se intensificaron. Primero fueron empujones, luego bofetadas. Al final, puñetazos. Tú me has obligado a hacerlo, decía él después de cada arrebato. Si me hubieras escuchado, esto no habría pasado. Y Katia le creía. Realmente pensaba que lo había destruido todo. Cocinaba mal. Limpiaba mal. Los niños lloraban constantemente y le molestaban cuando intentaba descansar. Lo siento, susurraba ella, presionando una compresa fría sobre el moretón reciente en la mejilla. No lo volveré a hacer. ¿No volverás a hacer qué? ¿A molestarme? Respondía Andrei con calma. Entonces aprende a ser una esposa adecuada. Mi paciencia no es infinita. Sonia nació cuando Masha tenía 2 años y Dania 1. Katia apenas se las arreglaba. 3 niños pequeños, sin ayuda y un marido que se negaba a mover un dedo. Tú los quisiste, así que críalos, decía él con frialdad. Yo gano el dinero. Las tareas domésticas no son responsabilidad del hombre. Los niños crecieron en un hogar lleno de tensión y miedo. Masha, la mayor, se quedaba paralizada instintivamente cada vez que se abría la puerta principal. Dania se escondía detrás de las piernas de su madre al oír pasos pesados. ¿Por qué me tienen miedo los niños?, preguntaba Andrei, fingiendo estar confundido. Ni siquiera les pongo la mano encima, y era cierto, no pegaba a los niños. Pero ellos veían lo que le hacía a su madre. Oían los gritos, las amenazas, las palabras crueles que dolían más que el silencio. No tengas miedo, cariño, le susurró Katia a Masha una noche después de un episodio especialmente violento. Mamá está aquí. Mamá te protegerá. Pero ¿cómo podía protegerlo?, se preguntaba, cuando ella misma estaba aterrorizada. ¿Cómo podía mantenerlos a salvo cuando no quedaba ningún lugar al que huir? Ese verano, Katia decidió confiar en Victoria. Llevó a los niños a la dacha con el pretexto de dar un paseo al aire libre. ¿Cómo estás, cariño?, le preguntó su madrastra con cariño, mientras se sentaban en la glorieta del jardín. El aroma de las rosas y la lluvia de verano flotaba en la brisa mientras los niños jugaban en la hierba cerca de allí. Victoria, ¿puedo preguntarte algo?, comenzó Katia con cautela. Por supuesto. Lo que sea. Katia dudó. ¿Cómo se le dice a alguien que tu matrimonio se está desmoronando sin decirlo directamente? Y si tu vida familiar no es lo que esperabas, y si hay algo roto y no sabes cómo arreglarlo. Victoria la miró fijamente. Andrei, ¿y tú tenéis problemas? No exactamente, esquivó Katia. Es solo que, a veces siento que no somos el uno para el otro. ¿Qué pasa, Katia? Pero las palabras no le salían. No se atrevía a decirlo. Me pega. Era demasiado humillante. Demasiado aterrador. Es solo que, es muy exigente, explicó. No estoy a la altura de sus expectativas. Todas las parejas se enfrentan a retos, dijo Victoria con delicadeza, especialmente con niños pequeños. ¿Y si esos retos son más profundos?, preguntó Katia, casi en un susurro. Victoria se inclinó hacia ella con expresión seria. Katia, ¿te hace daño? No. Bueno, no exactamente. Quiero decir, él no quería tener hijos tan pronto. Cree que le he decepcionado. ¿Cómo le has decepcionado?, preguntó Victoria. ¿Por quedarte embarazada sin preguntarle? ¿Por no ser una ama de casa perfecta? ¿Por no tener el aspecto que él quiere? La voz de Katia, plana y distante, sonaba como la de otra persona, como si estuviera repitiendo las palabras de Andrei. Cariño, dijo Victoria con suavidad, nadie necesita permiso para ser madre. Eso no es un defecto, es una alegría. Y si él no es capaz de verlo, el problema no está en ti, está en él. Katia levantó la vista, sorprendida por la ternura y la convicción de la voz de Victoria. Pero tiene razón. Yo he cambiado a peor. Te has convertido en madre, dijo Victoria con firmeza. Eso no te hace peor. Te hace más fuerte. Entonces me equivoco al pensar que él no me quiere. Un hombre que ama de verdad a una mujer no la hace pedir perdón por ser madre, respondió Victoria con delicadeza. Esa noche, Katia condujo a casa con nuevos pensamientos dando vueltas en su cabeza. Quizás el problema no era ella. Quizás, solo quizás, Andrei era el que estaba equivocado. Pero tan pronto como entró por la puerta, otra tormenta la esperaba. Andrei se había enterado de su visita a la dacha de sus padres. ¿Por qué fuiste a casa de tu padre?, le preguntó con voz fría y seca.
Los niños querían visitar la dacha, respondió ella. No me mientas, fuiste a quejarte de mí, ¿verdad? No, no miento, gritó ella. El golpe fue instantáneo. Él la golpeó en la cara. Katia se derrumbó en el suelo agarrándose la mejilla con lágrimas corriendo por su rostro mientras lloraba en el pasillo. ¿Ves lo que has hecho?, dijo Andrei, señalando a Sonia, de 2 años, que estaba cerca, sollozando. Has alterado a los niños, y en ese momento Katia vio la verdad. Los niños no lloraban por ella, lloraban por él, por el miedo que se había infiltrado en cada rincón de su hogar. Pero esa comprensión había llegado demasiado tarde. La trampa ya se había cerrado. Una jaula dorada cerrada por dentro, con 3 niños tras sus rejas. Esa noche, mientras los arropaba en la cama, Katia se inclinó y le susurró: «Mamá os protegerá, yo os protegeré». Aún no sabía cómo, pero sabía que tenía que actuar, antes de que las cosas empeoraran aún más. El castigo llegó esa misma noche. Andrei esperó hasta que la casa quedó en silencio y los niños se durmieron profundamente. Katia cantaba suavemente a Sonia. Su canción de cuna apenas era un susurro. Una calma engañosa se había apoderado de la casa, tan silenciosa que casi parecía siniestra. «Ven aquí», llamó desde el dormitorio. Su voz era suave, demasiado suave. Había algo desconocido en ella, una calma gélida que era más aterradora que la ira. Katia entró lentamente en la habitación. Andrei estaba sentado en el borde de la cama, con las manos entrelazadas sobre las rodillas, el rostro inexpresivo y los ojos inquietantemente vacíos. «Cierra la puerta», dijo con tono tranquilo. «Los niños podrían despertarse». Luego, sin cambiar el tono de voz, repitió: «Cierra la puerta». Katia obedeció. El clic seco de la cerradura resonó ensordecedor en la quietud de la noche. «Acércate», dijo Andrei. Ella dio un paso vacilante hacia adelante, con el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. «¿Crees que soy estúpido?», preguntó con una calma escalofriante. «¿Crees que no veo lo que está pasando?». «No lo entiendo», respondió ella débilmente. «No mientas», espetó él. «Fuiste a quejarte a tu padre. Le dijiste lo mal marido que soy». «No, solo, cállate», dijo él, levantándose de la cama. Katia retrocedió instintivamente hacia la pared. «Ya sabes lo que les pasa a las esposas que lavan los trapos sucios en público», continuó él, acercándose más. «Los niños te oirán», susurró ella. «¿Los niños?». Él esbozó una sonrisa fría y sin alegría. «¿Ahora te importan los niños? Deberías haber pensado en ellos antes de decidir humillarme». El puñetazo llegó sin previo aviso. Un puño cerrado en toda la cara, no una bofetada, sino un golpe brutal. Katia se derrumbó en el suelo, protegiéndose la cabeza con las manos temblorosas. «Levántate», le ordenó él. Aturdida, se levantó lentamente, apoyándose en la pared, saboreando la sangre en sus labios. «Ahora escucha con atención», dijo él, mirándola fijamente. «Si le cuentas esto a alguien, a cualquiera lo lamentarás». «Entendido, entendido», murmuró ella. «No te oigo». «Entendido», repitió ella, esta vez más alto. «Bien», dio un paso atrás. «Ahora lávate. Y recuerda, si mañana alguien te pregunta por el moratón, le dices que te has golpeado la cabeza con la puerta del armario». Katia asintió y se apresuró a ir al baño. Una desconocida la miraba desde el espejo. Un labio hinchado, los ojos rojos y llenos de lágrimas, y las huellas de los dedos aún visibles en la mejilla. «Esa soy yo», pensó aturdida. «¿Cuándo me he convertido en esta persona?». Durante el desayuno, Andrei era la imagen del encanto doméstico. Besaba a los niños y les preguntaba por sus planes para el día. «Mamá, ¿qué te ha pasado en el labio?», preguntó Masha, de 4 años. Mirando fijamente a la cara de su madre, Katia se quedó paralizada, con la cuchara suspendida en el aire. Andrei levantó la vista del periódico. «Mamá se golpeó la cabeza con el armario anoche», dijo con naturalidad. «¿No es así, cariño?». Katia asintió en silencio. «¿Te duele?», preguntó él con tono fingidamente preocupado. «No mucho». «Ten más cuidado la próxima vez», dijo con una sonrisa burlona. «¿O te romperás algo más?». Masha frunció el ceño. Sus ojos grises brillaban con recelo. Era demasiado perspicaz para su edad. Después del desayuno, Andrei se vistió para ir al trabajo. Besó a Katia en la mejilla, abrazó a los niños y dijo con una calidez engañosa: «Portaos bien hoy». Luego a su esposa: «Te llamaré esta tarde».
En cuanto se cerró la puerta detrás de él, el aire del apartamento se sintió más ligero. Los niños también lo notaron. El pequeño Dania salió gateando de debajo del sofá donde había estado escondido toda la mañana. «¿Se ha ido papá?», preguntó en un susurro. «Se ha ido, cariño», le respondió Katia abrazándolo con fuerza. «Ya no volverá a gritar». «Papá no gritaba», dijo Dania, como repitiendo algo que le habían dicho. «Solo estaba cansado». «¿Por qué está papá siempre cansado?», preguntó Masha con solemnidad. Katia no supo qué responder. ¿Cómo se le explica a un niño que aún no ha cumplido los 5 años lo que está pasando en su casa? Los meses se convirtieron en años. La violencia se volvió tan habitual como la lluvia. Andrei aprendió a golpear en lugares donde no se veían los moretones, la espalda, el estómago. «No eres torpe», le decía con desprecio cuando tropezaba después de un golpe. «Siempre te tropiezas contigo misma». Los niños se acostumbraron a las misteriosas lesiones de su madre, a sus lágrimas ocasionales sin explicación, a su silencio. «Mamá, ¿estás triste?», le preguntó una vez Sonia, de 2 años, acariciando el rostro de su madre con una manita. «No, cariño, mamá solo está cansada». «Entonces vete a dormir», sugirió Sonia con dulzura, con una lógica inocente y desgarradora. Ojalá fuera tan sencillo, dormirse y despertar en otra vida. Andrei había empezado a utilizar a los niños como instrumentos de control. Nunca les levantó la mano, pero la presión psicológica era implacable, tanto para ellos como, a través de ellos, para Katia. «Dania es un cobarde», dijo una noche durante la cena, mirando con desaprobación a su hijo de 5 años. «Se comporta como una niña. Es sensible», intervino Katia en su defensa. «Sensible», repitió Andrei con sorna. «Eso es porque su madre lo mima, lo consiente, le tiene lástima. Y luego nos sorprendemos cuando crece y se convierte en un débil». Dania bajó la mirada hacia su plato en silencio. Masha, sentada a su lado, apretó los puños bajo la mesa. «Y Masha», continuó Andrei, volviéndose hacia su hija, «es demasiado inteligente para su propio bien. Habla como una adulta. Eso no es bueno para una niña». «¿Qué hay de malo en que una niña sea inteligente?», preguntó Katia con delicadeza. «Ser inteligente es algo bueno. Ser demasiado inteligente es peligroso», respondió él con frialdad. «Especialmente en una mujer». Su tono contenía una silenciosa advertencia, la promesa de que también destruiría a su hija si fuera necesario. Entonces, en primavera, tuvo lugar un encuentro que cambió algo en el mundo de Katia. Bajaba las escaleras con el cochecito cuando su vecina, Klavdiya Ivanovna, apareció en el rellano. La anciana vivía en el primer piso. Rara vez habían intercambiado más que un saludo cortés. «Katia, espera», la llamó en voz baja. Katia se detuvo. «Quería hablar contigo», dijo la mujer, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie escuchaba. «¿Sobre qué?», preguntó Katia, confundida. Klavdiya señaló el moratón que se estaba difuminando bajo el ojo de Katia, que había intentado ocultar sin éxito con maquillaje. Katia se llevó instintivamente la mano a la cara. «No te has caído». «No me mientas, niña», dijo Klavdiya Ivanovna con firmeza. «He estado casada 40 años. Sé perfectamente cómo son esas marcas». «No sé de qué está hablando», respondió Katia con voz temblorosa. «Oh, lo entiendo», dijo la mujer con dulzura. «Las paredes de este edificio son finas como el papel. Le he oído gritar, ¿por qué lloras como una niña? Cállate». La vergüenza invadió la garganta de Katia. Así que los vecinos lo sabían. Todos lo sabían. Todos habían oído cómo se desmoronaba su familia tras aquellas finas paredes. «¿Qué quieres?», preguntó en voz baja, con cansancio. «Ayudarte», respondió Klavdiya con sencillez. «Pero solo si tú quieres. Nadie puede ayudarte si no estás preparada». «No tengo a dónde ir», susurró Katia con amargura. «Tengo 3 hijos. ¿A dónde puedo huir con 3 niños?» «Hay lugares», dijo Klavdiya con firmeza. «Hay gente que ayuda a mujeres en tu situación. Él nos encontrará. Siempre lo hace». Klavdiya Ivanovna metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un trozo de papel arrugado. «Escribe este número», dijo, apretándolo contra la mano de Katia. «Por si acaso. Es una línea de ayuda para mujeres. No hace falta que lo escribas, no empeorará las cosas». Katia tomó el papel arrugado y casi mecánicamente copió el número, escribiendo los dígitos con una letra cuidadosa y anciana. «Memorízalo».
añadió Klavdilla Ivanovna, en voz baja. Nadie merece ser tratado así. Nadie. Esa noche Andrei llegó a casa borracho y furioso. Había tenido un mal día en el trabajo, problemas con su jefe. Estaba furioso. ¿Dónde está la cena?, gritó al entrar en el apartamento. Ahora mismo la caliento, respondió Katia rápidamente. ¿Ahora mismo? ¿Dónde debería estar? ¿En la mesa? Su voz se tornó amenazante y tranquila. No sabes pensar. Si supieras, tu marido volvería a casa con la cena caliente. La agarró del pelo y la arrastró hasta la cocina. Los niños estaban en la habitación, pero las paredes eran finas como el papel. ¿Ves esa olla?, gruñó Andrei señalando la cocina. Está fría. ¿Sabes lo que eso significa? Andrei, los niños, por favor. Que lo oigan, espetó. Que sepan qué madre tan patética tienen. Luego le dio un puñetazo en el estómago. Katia se dobló por la mitad, jadeando en busca de aire. Papá, gritó Masha desde el pasillo. No toques a mamá. Andrei se volvió. En la puerta había una niña de 7 años con el rostro bañado en lágrimas. Los niños más pequeños temblaban detrás de ella. Iría a vuestra habitación, dijo con frialdad. No quiero, gritó Masha. Eres malo, no la toques. Masha, vete, suplicó Katia, con voz apenas audible. Por favor, vete a tu habitación. No, te está haciendo daño, no te lo permitiré. Andrei dio un paso hacia su hija y una extraña expresión se dibujó en su rostro, una mezcla retorcida de rabia y diversión. ¿No me lo vas a permitir?, dijo lentamente. Quiero ver cómo lo intentas, gritó Katia, interponiéndose entre él y los niños. No te atrevas a tocarlos. ¿Qué vas a hacer, pegarme otra vez? Él sonrió. Vamos, corre a contárselo a papá. La golpeó de nuevo, esta vez en la cara. Masha empezó a llorar. Dania se escondió detrás de su hermana. Sonia, de 2 años, no entendía lo que estaba pasando, pero también empezó a sollozar. Mirad, niños, dijo Andrei con una voz inquietantemente tranquila. Esto es lo que les pasa a las mujeres desobedientes. Recordadlo durante toda vuestra vida. Esa noche Katia no durmió. Se quedó despierta con la mente repitiendo las palabras de Klavdilla Ivanovna. Nadie se merece esto. Quizá no era una esposa tan terrible. Quizá no era una mala madre. Quizá el problema no era ella, sino él. Pero, ¿a dónde podía ir con 3 hijos? ¿Cómo podría sobrevivir sin dinero, sin trabajo? Andrei nunca la dejaría marchar tan fácilmente, la encontraría. Se llevaría a los niños. Pero entonces una voz, suave pero insistente, se alzó en su interior. Y si no te vas, ¿qué será de ellos? ¿Qué pasará con Masha, que ahora veía cómo su padre golpeaba a su madre? Con Dania, que se estremecía con cada ruido temeroso de su propia sombra. A Sonia, que estaba creciendo en un hogar sumido en el miedo. A la mañana siguiente, Andrei volvía a ser el padre perfecto. ¿Cómo habéis dormido, niños?, preguntó alegremente durante el desayuno. Masha no dijo nada. Se quedó mirando en silencio su plato. Danya se aferró a Katia sin apenas levantar la vista. Solo la pequeña Sonia respondió con voz alegre e inocente. Mamá lloró, dijo. Toda la noche. Andrei miró a su esposa. ¿Por qué lloraba? No lo sé, murmuró Katia. Quizás le dolía una muela, dijo él con una sonrisa. O quizás, solo por un momento, su conciencia se había reflejado en sus ojos. Esa noche, después de que Andrei se fuera al gimnasio, Katia sacó el trozo de papel arrugado y se quedó mirando los números escritos con mano temblorosa. ¿Qué voy a decir?, se preguntó. ¿Que mi marido me pega? ¿Qué voy a destrozar a mi familia por mis propios problemas? Pero entonces recordó la cara de Masha de la noche anterior, la cara asustada y desgarradoramente madura de una niña pequeña que intentaba proteger a su madre. De repente, se dio cuenta de que la familia ya estaba rota. No fui yo quien la destruyó. Le temblaba la mano mientras marcaba el número. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz femenina tranquila respondiera desde la línea de ayuda para mujeres. Hola, susurró Katia. Necesito ayuda. Mi marido me está haciendo daño. Y los niños lo ven todo. ¿Tiene algún lugar seguro a donde ir? No, bueno, quizá a casa de mi padre. Pero mi marido me encontraría. Te ayudaremos, respondió la mujer con tranquila confianza. No tengas miedo. ¿Cuántos hijos tienes? 3, son pequeños. Razón de más para actuar con rapidez. Ven a vernos mañana. Anota esta dirección.
Katia la anotó con dedos temblorosos y colgó el teléfono. Abrumada por una mezcla de miedo, alivio y frágil esperanza, en ese momento oyó pasos en el pasillo. Andrei había llegado a casa antes de lo habitual. ¿Con quién hablabas?, preguntó al entrar en la habitación. Con nadie, respondió Katia rápidamente. ¿Con una amiga? ¿Qué amiga? De la universidad. Me llamaba para ver cómo estaba. Andrei miró el teléfono cada vez más sospechoso. Qué raro, me ha parecido oír la voz de un hombre. No, era una mujer. Ha llamado Tania, repitió él lentamente. Sé el número de Tania. Katia se quedó paralizada. Tania era su única amiga, pero llevaban 2 años sin hablarse. Ha cambiado de número, mintió, apenas audible. Ya veo, murmuró Andrei. Déjame ver el teléfono. ¿Por qué?, preguntó ella con voz quebrada. Andrei le arrebató el teléfono y pulsó un botón. El último número marcado apareció en la pantalla. Interesante, dijo. Muy interesante. Volvió a marcar. Una voz tranquila respondió. Centro de asistencia a la mujer. ¿En qué puedo ayudarle? Andrei bajó el teléfono lentamente y se volvió hacia su esposa, con los ojos más fríos que el hielo. Así que eso es lo que pasa, dijo en voz baja. Eso es lo que has estado planeando. Katia retrocedió hacia la puerta, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero él fue más rápido. ¿A dónde crees que vas, cariño?, preguntó Andrei con una sonrisa escalofriante, interponiéndose en su camino. Aún no hemos terminado de hablar. Entonces Katia se dio cuenta de que esa noche podría ser la última para ella y para los niños. Así que eso es lo que pasa, repitió Andrei, acercándose a ella con deliberada amenaza. En sus ojos ardía un fuego que ella nunca había visto antes. No era simple ira, sino una sed escalofriante de destrucción. Katia se pegó con la espalda a la fría pared del pasillo. El papel pintado bajo sus dedos estaba húmedo por su propio sudor. Esto es el fin, pensó. Me va a matar y los niños se quedarán solos con él. Creías que podía ser más lista que yo, se burló Andrei. Ella había decidido en silencio escapar, coger a los niños y correr hacia las mujeres del refugio. Puedo explicarlo, dijo Katia con voz temblorosa. ¿Explicarlo?, se rió él, con un sonido desprovisto de humanidad. Yo te lo explicaré ahora mismo, para que ni se te pense volver a llamar a nadie. Levantó la mano. Katia podía ver cada vena de su puño cerrado, cada pliegue de la piel. El tiempo se ralentizó. Desde la habitación de los niños se oyó un llanto débil y lastimero. Sonia se había despertado, asustada por los gritos. Perdóname, cariño, pensó Katia, cerrando los ojos. Mamá no ha podido protegerte. Entonces alguien llamó a la puerta. Andrei se quedó paralizado con la mano aún levantada. Volvieron a llamar. Largo. Insistente. Exigente. ¿Quién demonios es a estas horas?, siseó. El reloj de la pared marcaba las 10:30 p.m. No lo sé, susurró Katia. Ve a abrir la puerta, ordenó él. Y recuerda, si dices una sola palabra, te mataré delante de quien quiera que sea. Luego me ocuparé de los niños. Katia se acercó a la puerta con paso vacilante. Le temblaban tanto las manos que le costó encontrar la mirilla. En el rellano había un hombre alto con un abrigo oscuro. La silueta le resultaba familiar, pero la tenue luz le impedía ver bien su rostro. ¿Quién es?, preguntó con voz quebrada. Semyon, respondió una voz del pasado. Katia, soy yo. Por favor, abre la puerta. El mundo se detuvo. Su corazón dio un vuelco y luego comenzó a latir tan fuerte que ahogó todos los demás sonidos. Semyon estaba allí ahora, cuando más necesitaba que la rescataran. Es una alucinación, pensó aturdida. La gente ve a sus seres queridos fallecidos cuando está cerca de la muerte. ¿Quién es?, siseó Andrei detrás de ella. Un amigo de la universidad, respondió rápidamente. Abre la puerta, gruñó él, y compórtate con normalidad. La cerradura resistía. Sus dedos no respondían. La llave se le resbaló de la mano. Por fin, la puerta se abrió con un chirrido. Semyon estaba allí, más viejo, bronceado, con nuevas arrugas en el rostro. Pero sus ojos eran los mismos, gentiles, atentos, amables. Miró a Katia, fijándose en su labio magullado, la sombra bajo sus ojos, el miedo que se aferraba a ella como la niebla, y lo entendió todo al instante. Hola, Katia, dijo en voz baja, con la misma voz firme y familiar que 7 años atrás en la biblioteca. Todo va a salir bien, ahora estás a salvo. Hola, susurró ella, aún incapaz de creerlo.
¿Quién eres tú?, interrumpió Andrei. Al salir al pasillo, Katia sintió su presencia detrás de ella, el calor de su ira irradiando como una llama. Semyon se presentó con calma como un viejo amigo de Katia. No creo que sea el momento adecuado para hablar, dijo Andrei con frialdad. Katia es una mujer casada. No habla con hombres desconocidos sin su marido presente. Semyon observó el rostro magullado de Katia y luego dirigió la mirada a Andrei. Su expresión cambió. La gentileza había desaparecido, sustituida por algo firme y resuelto. Entonces hablemos todos juntos, dijo con tono tranquilo. ¿Puedo pasar? No, respondió Andrei bruscamente. No es un buen momento. Para mí es el momento perfecto, dijo Semyon, avanzando con tal autoridad y calma que Andrei retrocedió instintivamente. Semyon entró sin esperar permiso. En la habitación de los niños, los llantos se hicieron más fuertes. La vocecita de Sonia llamaba a su madre. Dania había empezado a sollozar y Masha intentaba callarlos. Voy a ver a los niños, dijo Katia con urgencia. No vas a ir a ninguna parte, gruñó Andrei agarrándola del brazo. Necesitan a su madre, dijo Semyon en voz baja, con tono severo y firme. ¿Y a ti qué te importa?, espetó Andrei. Si me importa Katia, también me importan sus hijos. ¿Y quién demonios te crees que eres para darme lecciones en mi propia casa? Semyon permaneció en silencio. Katia miró a Andrei y vio la tensión en su postura, los puños apretados, la rabia apenas contenida. Katia, prepara las cosas de los niños, dijo Semyon con calma, sin apartar la mirada de Andrei. Nos vamos. Ella no va a ir a ninguna parte, rugió Andrei. Es mi mujer. Esos son mis hijos. ¿De verdad es tu mujer?, preguntó Semyon con frialdad. Entonces explícame esos moratones que tiene en la cara. Es torpe, respondió Andrei. Se tropieza con todo. Semyon se acercó. Andrei retrocedió involuntariamente. Katia era la mujer más elegante de la universidad. En 5 años nunca la vi tropezar ni caer. La gente cambia, murmuró Andrei. Sí, respondió Semyon. Algunas personas se convierten en cobardes que destruyen a los demás para sentirse poderosos. Andrei palideció de furia. Fuera de mi casa, gritó. Lo haré, dijo Semyon. Pero me llevaré a Katia y a los niños conmigo. ¡Qué descaro!, gritó Andrei, lanzándose sobre Semyon, pero este se movió rápidamente, agarrándole del brazo, retorciéndoselo y empujándolo contra la pared. Andrei jadeó con acento agudo de dolor y sorpresa. Escucha con atención, dijo Semyon con voz baja y controlada. Nunca volverás a ponerle la mano encima a Katia ni a los niños. ¿Lo entiendes? Suéltame, llamaré a la policía. Adelante, respondió Semyon. Diles cómo golpeas a tu mujer delante de tus hijos. Quizá creas que no hay testigos, pero yo sí los tengo. Una nueva voz se oyó desde la puerta entreabierta. La tía Clava estaba allí, con un teléfono en la mano. Llevo 6 meses grabando tus gritos, dijo con calma. Por si acaso, también tengo un video en el que arrastras a tu mujer por las escaleras tirándole del pelo. No tienes derecho a hacer eso. Sí que lo tengo, añadió, entrando en la habitación. Como testigo de violencia doméstica y como ser humano con conciencia. Semyon soltó a Andrei y se volvió hacia Katia. Ella permanecía inmóvil, pegada a la pared, incapaz de creer lo que estaba pasando. ¿Es real?, pensó febrilmente. Semyon está aquí, soy libre. La pesadilla ha terminado. ¿Dónde están las cosas de los niños?, preguntó él con suavidad. En la habitación de los niños, pero no sé qué meter en la maleta. ¿No sabes a dónde vamos? No tengo dinero ni trabajo. Vamos a casa de tu padre, dijo Semyon con calma. Te está esperando. ¿Cómo lo sabes? Victoria me lo ha contado todo. Me pidió que te buscara. En la habitación de los niños, Katia reunió apresuradamente ropa en una bolsa, con las manos temblorosas y la mente confusa. Los niños estaban sentados en silencio en sus camas, acurrucados juntos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Masha con voz temblorosa. «Nos vamos, cariño. Nos vamos a casa del abuelo y de la abuela Vika. ¿Y papá también viene?». Katia se quedó paralizada, con una camiseta en las manos. ¿Cómo podía explicarle algo tan complicado a una niña de 7 años cuando ella misma apenas lo entendía? «No, Masha. Papá se queda aquí. ¿No vamos a volver?», preguntó Dania en voz baja. Su voz no estaba triste, solo tranquila y esperanzada. «No, hijo, no vamos a volver». «¿Nunca?», preguntó Sonia. «Nunca». «Yupi», gritó Dania aplaudiendo. «Ya no tendremos miedo». Katia se quedó quieta.
Incluso la pequeña Sonia lo entendía, su casa nunca había sido un hogar. Había sido una prisión. Semyon ayudó a llevar las maletas al ascensor. El pasillo estaba en silencio. Andrei se había encerrado en el dormitorio y no había salido. ¿Es esto real?, preguntó Katia en el ascensor. ¿De verdad estás aquí? Sí, respondió Semyon con una sonrisa amable. Estoy aquí. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? Me encontré con Victoria en la tienda, dijo, mirando a los niños. ¿Qué te dijo? Que estabas en apuros, que necesitabas ayuda. Un coche azul oscuro esperaba en el patio. Semyon sentó a los niños en el asiento trasero y ayudó a Katia a subir junto a ellos. ¿Vamos muy lejos?, preguntó Masha. A casa del abuelo, respondió Katia en voz baja. La casa con jardín, ¿te acuerdas? La que tiene manzanos. Sí. ¿Y allí podemos reírnos muy fuerte?, preguntó Dania con los ojos muy abiertos, lleno de ilusión. A Katia se le hizo un nudo en la garganta por la emoción. Sí, cariño. Podéis reíros todo lo que queráis, bajo la luz del sol. El trayecto duró media hora. El zumbido del motor arrulló a los niños hasta que se quedaron dormidos. Katia miró por la ventana, observando las luces de la ciudad que se difuminaban, todavía medio convencida de que estaba soñando. ¿Cómo nos has encontrado?, preguntó en un susurro. Volví hace un mes, dijo Semyon, con la mirada fija en la carretera. Me enteré de que te habías casado. No quería entrometerme en tu felicidad. ¿Felicidad?, repitió Katia. Ya no sabía lo que significaba eso. Creía que eras feliz, dijo Semyon en voz baja. Pero hoy he visto a Victoria. Lloraba, en medio de la tienda, por tu culpa. Me lo ha contado todo, que te pega, que teme por tu seguridad y la de los niños, y que eres demasiado orgullosa para pedir ayuda. Katia cerró los ojos, así que Victoria lo sabía desde el principio. Lo sabía y había sufrido en silencio. ¿Por qué has vuelto?, preguntó Katia. Tenías una carrera, una vida allí. Porque me di cuenta de que sin ti nada de eso tenía sentido, respondió Semyon. Y si te hubiera encontrado realmente feliz, te habría observado desde la distancia. Eso habría sido suficiente para mí. La casa de Kirill les dio la bienvenida con el suave resplandor de las luces en las ventanas. Victoria salió corriendo a su encuentro antes de que pudieran llamar al timbre y abrazó a Katia con tanta fuerza que casi le cortó la respiración. Katia, querida, susurró, por fin estás en casa. Siento mucho que haya tardado tanto. ¿Qué hay de los niños? ¿Qué quieres decir?, preguntó Katia, sorprendida. Este es tu hogar, dijo Victoria con dulzura. Y siempre lo será. Kirill apareció en la puerta, con el cabello gris y el rostro cansado iluminado por un tranquilo alivio. Abrazó a su hija sin decir nada y luego le dio un firme apretón de manos a Semyon. Gracias, dijo simplemente. No, respondió Semyon, yo debería darte las gracias. ¿Por qué? Por mantenerla a salvo, por darme la oportunidad de recuperarla. Más tarde, los niños fueron acostados en la gran habitación del segundo piso, la misma en la que Katia dormía cuando era niña. Masha y Katia miraron a su alrededor, fijándose en los detalles. Katia apenas recordaba la casa. Dania se metió bajo las mantas y se quedó dormida al instante. Sonia pidió algo de beber y algo de comer, pero pronto también se quedó dormida. «Mamá, qué tranquilo está aquí», dijo Masha en voz baja mientras cerraba los ojos. «Sí, cariño», susurró Katia, acariciándole el pelo. «Aquí está todo tranquilo, no hay gritos, nadie volverá a gritar, ¿verdad?» Abajo, los adultos se reunieron en la mesa de la cocina. Victoria sirvió té y colocó galletas caseras, cuyo aroma a manzanilla y miel despertó recuerdos de la infancia de Katia. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Kirill. «No lo sé», admitió Katia. «Quédate todo el tiempo que necesites», dijo Victoria con calidez. «Esta casa es grande. Es perfecta para los niños». «¿Y Andrei?», interrumpió Semyon con tono resuelto. «Puede que venga a buscarla. Yo me encargaré», añadió. «Tengo amigos en los sitios adecuados. Si se vuelve a acercar a ella, lo lamentará». Katia observó a Semyon. Había cambiado. Se había vuelto más fuerte, más decidido. 7 años en el extranjero habían transformado al joven amable que ella había conocido en alguien capaz de proteger a una familia. «¿Y después?», preguntó en voz baja. «Entonces viviremos», respondió él con sencillez. «Si todavía me quieres después de todo», dijo Katia con voz temblorosa. «Yo he cambiado. No estoy segura de saber cómo ser la esposa de nadie». «Yo también he cambiado», dijo Semyon. «He aprendido a ser paciente.
He aprendido a esperar. ¿Y los niños?, preguntó ella con voz apretada por la incertidumbre. No son tuyos. Simeón se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el jardín brillaba bajo la luz de la luna. Los manzanos se mecían suavemente y las rosas florecían donde Victoria las había plantado. No son míos, dijo sin volverse. Son tuyos, y lo que te pertenece es mío. Así es como funciona el amor. Los primeros días en casa de su padre le parecieron surrealistas. Cada mañana, Katia se despertaba sin saber dónde estaba, hasta que le volvía la memoria y su corazón se inundaba de una gratitud tan abrumadora que se le llenaban los ojos de lágrimas. Los niños se adaptaron rápidamente. Masha ayudaba a su abuela, Victoria, a cuidar las flores del invernadero. Dania ya no se sobresaltaba con cada ruido repentino, y por primera vez en su corta vida, Sonia corría por el jardín riendo libremente. Son como flores después de una tormenta, observó Victoria, viendo florecer a sus nietos ante sus ojos. Simeón los visitaba todos los días, sin prisas, sin exigir respuestas. Simplemente estaba presente, leía cuentos a los niños, ayudaba a Kirill en el jardín, compartía anécdotas de su trabajo en el hospital. Había conseguido un puesto de cirujano en la clínica de la ciudad. Tengo miedo, admitió Katia una tarde mientras estaban sentados en la glorieta del jardín, con el aroma de las rosas y la hierba recién cortada mezclándose en el aire mientras los niños jugaban en el césped con su abuelo. ¿Miedo de que sea un sueño?, preguntó Simeón con delicadeza. ¿De que te despiertes y te encuentres de nuevo en ese apartamento? No desapareceré, añadió con tranquila certeza. Esta vez no. Nunca más. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, preguntó ella. Porque por fin entiendo lo que significa realmente el hogar. El hogar no es un lugar en el mapa, eres tú. Donde quiera que estés, ahí es donde pertenezco. La mirada de Katia se posó en los niños, Masha esculpiendo un castillo de arena, Dania plantando flores con Kirill, Sonia persiguiendo mariposas. ¿Y si estoy rota?, susurró ella. ¿Y si algo dentro de mí murió hace tantos años? No murió nada, dijo Simeón. Solo está enterrado bajo el dolor. Pero el amor lo alcanzará. El amor lo devolverá a la vida, ¿estás seguro?, preguntó ella. Sobre el amor, sobre nuestro amor, ha sobrevivido a 7 años de silencio, respondió él. Sobrevivirá a todo lo demás. 2 meses después, se casaron en una ceremonia sencilla y tranquila en casa, rodeados solo de sus seres más cercanos. Masha estaba orgullosa de ser la dama de honor. ¿El tío Simeón es ahora nuestro nuevo papá?, preguntó solemnemente después de la ceremonia. Solo si tú quieres que lo sea, respondió Simeón arrodillándose a su lado. Nos querrás. Ya os quiero, sonrió. Incluso cuando os portáis mal, especialmente entonces. Porque es entonces cuando más se necesita el amor. Masha reflexionó sobre sus palabras, comparándolas en silencio con su pasado. Nuestro antiguo padre no nos quería, dijo finalmente. No sabía cómo hacerlo. Hay gente así, pero no es culpa tuya ni de mamá. Es su problema, no el tuyo. Lo entiendo. Asintió la niña con solemnidad, con la seriedad de un adulto. 6 meses después, encontramos un nuevo hogar, una casa pequeña y acogedora con un jardín frente a la ventana. Simeón insistió en que tuviéramos nuestro propio espacio. ¿Por qué no quieres vivir con tu padre?, preguntó Katia. La casa antigua era lo suficientemente espaciosa para todos. Porque una familia debe valerse por sí misma, respondió Simeón. Y porque los niños deben crecer sabiendo que tienen un hogar propio, un verdadero hogar. La nueva casa olía a pintura fresca y a posibilidades. Los niños eligieron el papel pintado para sus habitaciones. Katia aprendió a cocinar en la nueva cocina. Simeón montó los muebles y colgó los cuadros. Mamá, ¿por qué lloras?, preguntó Masha una tarde al encontrar a su madre en la cocina con lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Está brillando el sol, dijo Katia, sonriendo. Y a veces cuando el corazón está demasiado lleno de felicidad, se desborda. Lo entiendo, dijo Masha, asintiendo con la cabeza. Entonces no lloraré. No seré un estorbo. 1 año más tarde, Simeón adoptó oficialmente a los 3 niños. El proceso legal fue largo y doloroso. Andrei se resistió, exigiendo dinero y profiriendo amenazas, pero al final cedió. Quizás comprendió la inutilidad de la lucha, o quizás simplemente se rindió. Ahora sois mis hijos en todos los sentidos,
dijo Simeón con ternura el día que trajeron a casa los nuevos certificados de nacimiento. Pero en nuestros corazones, respondió Masha con sabiduría, llevamos mucho tiempo perteneciéndote. Dania fue el primero en empezar a llamarle papá. Sonia solo quería que le contara cuentos antes de dormir el papá Simeón. Masha tardó más. Su pequeño corazón había soportado demasiado dolor durante demasiado tiempo. Pero un día se cayó de la bicicleta, se raspó la rodilla y gritó «papá», y corrió directamente a los brazos de Simeón. Más tarde, esa noche, mientras arropaban a los niños en la cama, Katia preguntó, ¿alguna vez te arrepientes? De haber formado una familia ya hecha, de haberte casado con una mujer con 3 hijos y todo su bagaje. Simeón se detuvo mientras peinaba suavemente el cabello de Sonia. Katia, ¿recuerdas lo que te dije en el instituto? ¿Que tus manos eran las manos de una sanadora? Sonrió. Tú me curaste, de la soledad, del vacío. Me diste un hogar, un propósito, una familia. Los niños me hicieron mejor hombre, un protector, un padre. Incluso Masha, con toda su cautela y seriedad, especialmente Masha. Ella me enseñó que la confianza hay que ganársela cada día, y que no hay nada más precioso que el amor de un niño, dado libremente y profundamente arraigado en el lugar al que llama hogar. Las tardes estaban llenas del aroma de los pasteles caseros y del sonido de las risas de los niños. Simeón pasaba los días en el hospital salvando vidas, mientras Katia volvía a la enseñanza, dedicándose a los niños con circunstancias difíciles. Sus propios hijos prosperaban, estudiaban y abrazaban cada día con alegría. «Mamá, ¿te acuerdas de tu madre?», le preguntó Masha una vez, mientras preparaban la cena del domingo. «Claro que sí», respondió Katia. «Háblame de ella». Era increíblemente amable. Hacía unos bollos deliciosos, leía cuentos de hadas y siempre decía que cada persona tiene un lugar en el mundo. ¿Y ella encontró el suyo? Katia se detuvo pensativa. Creo que lo encontró en el ritmo de nuestra cocina, en cada masa de pastel que removía. Sí, continuó con una sonrisa. Su lugar estaba a mi lado, y el mío está aquí, contigo. ¿Qué diría ella de nuestro hogar? Katia imaginó a su madre de pie fuera, mirando a través de la ventana iluminada de la cocina, observando a sus nietos en la mesa y escuchando sus risas. Diría, «Por fin mi niña ha encontrado el camino a casa». «¿Y dónde está ese hogar?», preguntó Dania, entrando corriendo para coger una manzana. «El hogar», respondió Katia, abrazándolo. «Es donde te quieren, no por lo que haces, sino simplemente por lo que eres. Entonces siempre estamos en casa», concluyó con sabiduría infantil. «Sí, rayito de sol», le susurró ella. «Siempre estamos en casa». En las tranquilas tardes, después de que los niños se hubieran quedado dormidos, Katia y Simeón se sentaban en la terraza, tomando té y haciendo planes para los días venideros. «¿Sabes?», dijo Katia una noche mientras contemplaba las estrellas. «A veces pienso que fue mi madre quien orquestó todo esto. Enviarte a esa biblioteca, guiarte al extranjero, traerte de vuelta justo cuando necesitaba que me salvaran». «Quizás», respondió Simeón con ternura. «Dicen que las madres que aman nunca dejan de proteger a sus hijos, ni siquiera desde el más allá. ¿Tú lo crees?». «Creo en el amor», dijo él. «Y el amor es capaz de milagros». Katia se acurrucó en sus brazos y por primera vez en años se sintió realmente segura. «Gracias», susurró. «¿Por qué?». «Por esperar, por volver, por darles a los niños un padre de verdad». «Y gracias a ti», respondió Simeón, «por enseñarme a amar plenamente, y por hacerme feliz». En algún lugar de la ciudad, en un apartamento vacío, Andrei bebía solo, perdido en la autocompasión, tramando una venganza que nunca se materializaría. Su tiempo había pasado irreversiblemente, como un mal sueño que se desvanece con el amanecer. Y en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, una familia se preparaba para irse a la cama. Una madre leía cuentos de hadas a su hijo pequeño. Un padre ayudaba al mayor con los deberes y sus hijos dormían plácidamente, sin miedo a los gritos ni a los portazos. Una familia normal, una paz extraordinaria. El camino a casa, ganado con esfuerzo, bien merecido y verdaderamente suyo, fue largo y lleno de dolor. Pero al final, llevó a Katia exactamente donde siempre debió estar, a un amor que no pedía nada a cambio, a una comprensión que no necesitaba justificación,
y a un hogar que no estaba construido con paredes, sino con los corazones de quienes la amaban de verdad y con el amor que ella sentía por sí misma. Gracias por acompañar a Katia en este viaje. Su historia es un poderoso recordatorio de que nadie merece la crueldad y de que, incluso en las circunstancias más oscuras, siempre hay un camino hacia adelante. Si esta historia te ha emocionado o te ha ayudado a aclarar tus ideas, por favor, apóyanos dando me gusta al video y suscribiéndote al canal. Comparte tus opiniones en los comentarios. Tu voz importa. Tu participación nos permite seguir creando historias significativas que llegan al corazón. Cuídate, mantente a salvo y no dudes en pedir ayuda cuando la necesites. Nunca estás solo.